Bueno, cuando ustedes ven el asunto del stop loss, este es regularmente, digámoslo así, el argumento que se usa con el stop. El stop loss te ayudará a mantener saludable tus niveles de colesterol. Es cierto, ese es el fundamento básico del stop loss. Fue hecho para eso el stop loss. Ahora la pregunta concreta es, por ejemplo, ¿para qué es lo que hace el stop loss en líneas generales? Y eso es lo que vamos a ver hoy. Lo primero que nosotros tenemos que entender es la lista de componentes que tiene el stop loss, ¿no? Entonces, cuando nosotros estudiamos la lista, dice que está endulzado con stevia, que tiene extracto de almendras en polvo y extracto de cera de caña de azúcar. Tiene vitamina E y niacina, que es vitamina B3. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué se usa los términos extracto de almendra en polvo y no, por ejemplo, fitoesteroles? ¿O por qué no se usa el término extracto de cera de caña de azúcar y no policosanoles? Regularmente, de acuerdo a las leyes de cada país, hay productos o elementos o moléculas que han sido registradas por empresa como medicamentos. Y ese tipo de cosas hace que, por ejemplo, el producto ya deje de ser un producto nutricional y pase a ser directamente un remedio. Por ejemplo, este producto a Chile no va a entrar nunca. Y la pregunta es ¿por qué? Porque en Chile los policosanoles o el policosanol es considerado un medicamento. Entonces, al ser considerado un medicamento, cualquier producto que tenga policosanol, o sea, que tenga, como lo tiene el extracto de cera de caña de azúcar, va a ser considerado medicamento. Por lo tanto, no va a entrar dentro del protocolo de los alimentos, sino que dentro del protocolo de los medicamentos. Conclusión, sería imposible que Omnilife los pudiera comercializar en el país. Pasa algo muy parecido en la Argentina con respecto al undú. El undú es un producto nutricional creado por Omnilife directamente para las articulaciones y es excelente. Y básicamente está constituido de 3 elementos. Está constituido de arginina, que es lo que tiene el Power Maker, de extracto de semilla de olivo, o sea, un extracto de semilla de la aceituna, pero es un extracto que se saca de una manera muy particular y que es uno de los analgésicos y antiinflamatorios naturales más potentes conocidos. O sea, es extraordinario para el dolor, ¿tá? Pero también tiene glucosamina. La glucosamina que tiene Omnilife es la única glucosamina de origen vegetal que existe. Regularmente cuando ustedes ven en la farmacia la glucosamina o el condroitin sulfato que se usa para las articulaciones, que lo recomiendan los traumatólogos y se los recomiendan, qué sé yo, está dentro del protocolo de los medicamentos gratuitos del PAMI, etcétera, son glucosaminas animales. Muchas de ellas, por ejemplo, es glucosamina de cartílago de tiburón, de cartílago de bovino, etcétera, ¿no? Bueno, Omnilife hizo la glucosamina que usa Omnilife para el undú es glucosamina de carozo de palta, ¿no? De semilla de aguacate, como dice. Y por supuesto, dentro de la composición de la caja dice extracto de semilla de aguacate, ¿no? Que es la glucosamina. Pero hay un problema, es glucosamina. Y en la Argentina, la glucosamina está registrado como medicamento. Como está registrado como medicamento, el undú como tal, en las condiciones normales, no va a poder entrar. Hacemos este tipo de aclaraciones porque muchas veces dice, pero es una cuestión estrictamente... no es un medicamento, es un extracto, etcétera, etcétera. Bueno, ese tipo de cosas se está generando mucho a nivel mundial. ¿Por qué? Porque obviamente los laboratorios están tratando un poco de impedir que prolifere tanto los productos que pueden llevar salud a las personas con un alto beneficio y un bajo costo económico.
Entonces, lo que están haciendo es están registrando esas nuevas moléculas que están encontrando. O sea, eso ya lo intentaron en los años 70. En los años 70, cuando se comenzó, digámoslo así, cuando comenzó el auge de la medicina ortomolecular, muchas empresas comenzaron a estudiar las diferentes moléculas de las vitaminas, y en algún momento se quiso patentar las vitaminas, pero obviamente fue un absurdo, fue algo que no prosperó, porque imagínense ustedes, si una persona patenta la vitamina C, significaría que una persona, que esa empresa no sería solamente dueña de la vitamina C, sino que sería dueña de todo lo que contuviera vitamina C. Entonces se habría hecho dueña de las naranjas, de los kiwis, de las mandarinas, de los limones, etc. Entonces, como eso era imposible, lo sacaron, desapareció la posibilidad. Por ejemplo, cuando se comienzan los estudios del óxido nítrico, se comienzan estudiando a través de una molécula que es la arginina, que es la base del Power Maker. Pero como la arginina es un aminoácido no esencial, nosotros producimos naturalmente también arginina, obviamente no se pudo registrar. Como no se pudo registrar, todas las investigaciones sobre el óxido nítrico y la regulación de la presión arterial pasaron a ser con productos químicos, y uno de ellos fue justamente el precursor del Viagra, donde sí pudieron registrar el sildenafil y lograron en un momento determinado transformarlo en un medicamento para elevar la potencia sexual. Pero obviamente, como toda la investigación partió de la arginina, y las propiedades, digámoslo así, afrodisíacas, también están presentes en el Power Maker, son parte del Power Maker. Por eso es que ustedes van a encontrar tanta propaganda dentro de las redes, dentro de Facebook, etcétera, como al Power Maker como elevador de la potencia sexual. Es más, el término Power Maker fue justamente puesto por esas características, ¿no? Que luego se encontró que la arginina además es un gran vasodilatador que sirve para la reconstrucción de tejidos. Entonces, ¿por qué hago todas estas aclaraciones antes? Porque en realidad nosotros tenemos el privilegio de, por lo menos, tener el Stop Plus dentro de, digámoslo así, del botiquín de Omnilife de Argentina, porque perfectamente nos podría pasar como a la gente de Chile, que no pueden tener este producto, básicamente porque los policosanol ya están registrados como medicamento. Es más, Chile no tiene café, ya dejó de producir el cafecino para Chile porque los laboratorios lograron registrar los clorofenoles, que son la base del extracto de café verde. Entonces, cualquier producto que entre a Chile como extracto de café verde es considerado medicamento y no alimento. Como es la base del cafecino, obviamente tuvieron que descontinuar el cafecino también. Entonces, ¿cuáles son algunos otros beneficios que tiene? Porque nosotros hablamos del Stop Plus básicamente como un producto relacionado con el colesterol. Pero, por ejemplo, ayuda a disminuir los lípidos en la sangre. Eso es bárbaro porque además nos permite, por ejemplo, hacer que nuestra sangre sea más fluida y pueda ir o penetrar en capilares. Eso hace en la práctica que sea un excelente producto para mejorar la salud de nuestra piel, o la salud de nuestro cerebro, o la salud de nuestros órganos internos, ¿no? Pero básicamente el tomar el Stop Plus permanentemente también nos va a ayudar a la piel. ¿Por qué? Porque la fluidización de la sangre hace que nuestra sangre pueda ingresar a capilares muy finos y pueda llevar oxigenación a tejidos que en otras condiciones morirían por falta de oxígeno, ¿no? Ayuda, por supuesto, a todo lo que tenga que ver con incidencias de enfermedades cardiovasculares, angina de pecho, infarto, ayuda a la hipertensión. ¿Por qué ayuda a la hipertensión? Básicamente por lo mismo, porque fluidiza, baja los niveles de lípido en la sangre, ¿no? Bueno, dice que tiene fitoesteroles.
la pregunta concreta es, ¿qué es un fitoesterol? Un fitoesterol es colesterol de las plantas, para que más o menos se entienda. Tiene la misma estructura molecular el fitoesterol que el colesterol. Ahora, ¿por qué se usa el fitoesterol? Para ayudarnos a hacer que nuestro colesterol no se eleve y se mantenga equilibrado. No sé si ustedes saben cómo se hacen los jabones de pan. El jabón de pan es simplemente grasa saponificada con con soda cáustica, perdón, no con ácido, con soda cáustica. O sea, ¿cómo se hacían antiguamente los jabones? Bueno, actualmente se hacen de la misma manera originalmente, pero es simplemente poner grasa animal y arriba soda cáustica. Y eso se cocina, digámoslo así, hasta que la grasa se comienza a gelificar y se comienza a convertir en una masa, y tarde o temprano esa masa se transforma en un elemento sólido. Esa masa luego antiguamente se ponía en bandejas, en rectángulos de madera, y se cortaba con un alambre. Se cortaba, así se hacía, por ejemplo, el antiguo jabón Federal, ¿no? Es más, es muy interesante hacerlo. Yo he hecho ese tipo de práctica. He hecho jabón artesanal, ¿no? No lo he hecho con grasa animal, pero sí he usado grasas mucho más, digámoslo así, más noble. Por ejemplo, aceite de coco, se puede hacer con aceite de almendra, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pero ¿a dónde quiero llegar con esto? Ese jabón luego sirve para sacar grasa. O sea, en la práctica es grasa sacando grasa. Bueno, ese mismo principio usan los fitoesteroles con respecto al colesterol. Son colesteroles vegetales que sirven para sacar colesteroles animales. Entonces, ¿qué hace, por ejemplo? El consumo del stop ayuda, por ejemplo, a que no se fijen las grasas en el intestino. Por ejemplo, tomarlo como postre, digámoslo así, o ponerlo, por ejemplo, es muy rico el stop con el cafecino. Hacemos un cortado con eso, o sea, ponemos al cafecino, le ponemos stop y lo tomamos como si fuera un cortado, y es excelente para que las grasas no se fijen en el intestino, ¿no? Entonces, las grasas se arrastran, sacamos las grasas del intestino, ¿no? Eso, por ejemplo, si comemos un asado, comemos algo muy grasoso, etcétera, es excelente para que eso suceda. Y una de las características que hace, o que se pueden ver a simple vista, cuando las grasas están siendo sacadas del intestino, es, por ejemplo, cómo queda la materia fecal en el inodoro. Regularmente la materia fecal grasosa tiende a flotar. ¿Por qué? Porque la grasa flota. Básicamente eso. Entonces, ¿qué es lo que va haciendo? Toda esa grasa que logramos sacar del intestino es grasa que no va a entrar a nuestras arterias. Por eso es tan importante hacer ese tipo de consumo, ¿no? Les digo cafecino porque siendo el stop que tiene gusto a almendras, queda rico como cortado con el cafecino. O sea, si tomamos un poco de stop nada más que con agua después de, qué sé yo, de haber comido opíparamente, me imagino que no debe ser agradable, pero sí como cortado queda muy bueno. Pero además de eso, cuando entra a nuestro interior, lo que va haciendo es arrastrando y no permitiendo que el colesterol se adhiera a nuestras paredes arteriales. Entonces comienza, obviamente, el hecho concreto de que no permita que la grasa o el colesterol se adhiera a nuestras paredes arteriales, permite que, obviamente, se proteja más nuestro sistema cardiovascular. Entonces podemos tener muchas más posibilidades de tener un corazón sano consumiendo regularmente el stop y sacándole provecho, por decirlo así, a estos fitoesteroles. Ahora, ¿de dónde se saca el fitoesterol? Básicamente se saca del extracto de almendra. Pero junto con el extracto de almendra, porque es un extracto, además de sacar el fitoesterol, se sacan
fibra, proteína, vitamina E, manganeso, magnesio, cobre, vitamina B2, fósforos. Y si ustedes se dan cuenta, sobre todo la vitamina E, el cobre y el fósforo son excelentes nutrientes para nuestro cerebro. Entonces, no solamente estamos extrayendo el fitoesterol, sino que también estamos extrayendo una serie de vitaminas que son fundamentales para nuestra salud orgánica. Ahora bien, las almendras regularmente tienen 160 miligramos de fitoesteroles por cada 100 gramos de fibra, cada 100 gramos de harina de almendra, 160 miligramos de fitoesteroles tiene. Pero además de ello está todo lo que nosotros comentábamos antes. Tienen fibra, antioxidante, etcétera, etcétera. Pero hay una cosa que es interesantísima. Cada sobre de stop tiene 650 miligramos de fitoesteroles. Si ustedes vieron antes, 100 gramos tiene 160. Cada sobre de stop tiene 650. O sea, tiene el equivalente en fitoesteroles de 400 gramos de polvo de almendra por sobre. Por sobre. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque regularmente las personas dicen, bueno, pero yo como almendra y regulo mi colesterol. Sí, comete 400 gramos de almendra por día, va a ver qué es lo que sucede. Sí, no va a tener colesterol, pero el hígado se te va a estallar. O sea, piensen ustedes algo, 400 gramos de almendra tienen 2.300 calorías, o sea, la ingesta diaria recomendada de calorías para mantener el peso. O sea, comimos eso casi medio kilo de almendra y ya está. No podemos comer más nada. ¿Se entiende? Para obtener exactamente el mismo beneficio que nos da un sobre de Stop Plus, que tiene apenas 50 calorías. Este tipo de ecuación es muy importante de hacerlo porque si ustedes buscan en fitoesteroles, les van a decir que los fitoesteroles están en los frutos secos, no solamente en la almendra, sino que en la nuez, en la castaña de cajú, etcétera, etcétera. El problema en este caso son las cantidades. Regularmente, cuando la persona comienza a tomar el Stop Plus, lo ideal es que tome por lo menos 2 sobres por día para que pueda llegar a tener resultados en la baja del colesterol. Si ustedes se ponen a ver, 2 sobres por día de Stop Plus, estamos hablando de 1,3 gramos de fitoesteroles. Y estaríamos hablando prácticamente de los fitoesteroles necesarios como para 800 gramos de almendra. O sea, algo que es imposible realizarlo por la vía natural, estrictamente convencional, ¿no? Además, piensen ustedes algo, ¿cuánto sale 1 kilo de almendra? Y si esto lo tiene que tomar, tiene que comerse casi 1 kilo de almendras por día, eso es proporcionalmente imposible. Por eso es que muchas veces nosotros decimos, y esto es muy importante de entenderlo porque pasa con la mayoría de los productos de OmniLife. Las personas dicen, pero esto tiene vitamina C, pero las cantidades que tienen nuestros extractos, jamás. Y la biodisponibilidad que tienen, porque recuerden algo, todos los fitoesteroles, los policosanoles, las vitaminas, etcétera, etcétera, todos los elementos que están constituyendo el nutriente están microencapsulados. Por lo tanto, ¿qué aseguramos con la microencapsulación? Que el producto va a llegar, el elemento o el nutriente va a llegar donde el cuerpo lo necesita, que es algo que no se puede asegurar en otras condiciones. O sea, una persona podría en un momento determinado comerse 800 gramos de almendra, que vuelvo a insistir, si come 800 gramos de almendra por día, está incorporando el doble de lo que sería la cantidad de calorías de ingesta diaria recomendada. O sea, va a engordar, porque junto con los fitoesteroles, las almendras van altos contenidos de aceite, muy saludables, pero en cantidades lógicas, en cantidades, digámoslo así, saludables, pero jamás va a ser saludable comerse casi 1 kilo de almendras en un solo día. Y esto tendríamos que repetirlo durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, este tipo de cosas es muy importante de hacerlo es muy importante de hacerlo para que podamos, a ver, voy a
capaz que me están diciendo algo y no escuché. Perdón. Está bien. Bien, seguimos con esto. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Junto con eso, con las almendras, tenemos los policosanoles de cera de caña de azúcar. Y acá tenemos nuevamente la misma cuestión. Este producto, el policosanol, es directamente eficaz para la reducción del colesterol total y mejorar el equilibrio entre el colesterol bueno y el malo. Es más, el policosanol en Chile está registrado como un remedio para equilibrar el colesterol, ¿no? Que es la función que hace. ¿Cuál es la gran diferencia con la Argentina? Lo que ya dijimos, acá en la Argentina está permitido este extracto de cera de caña de azúcar como extracto, como un producto nutricional. ¿De dónde surge esta tecnología? Esta tecnología es cubana. Los cubanos, buscando desarrollar tecnologías nuevas que fuesen posibles para las condiciones de Cuba en sí mismo, descubrieron esto como un gran remedio para dos cosas. Primero, lo descubrieron como un remedio para equilibrar el colesterol. Ese fue el primer elemento. Pero luego descubrieron que esta molécula, o estas moléculas, porque son policosanoles, o sea, son varios anoles, ¿no? Pero estas moléculas también son vasodilatadoras periféricas, y si ustedes, por ejemplo, ponen el término policosanol en el buscador del Google, van a encontrar un término, digámoslo, afín a él. Y ese término es Viagra cubano. Al policosanol también se le llama Viagra cubano. Y hay un hecho que es interesantísimo. Hay dos personas emblemáticas que se supone que tomaban mucho de este Viagra cubano. Uno era Menem, Carlos Saúl, y el otro era Julio Iglesias. Entonces, el hecho concreto es que nosotros vamos a encontrar eso. Este policosanol también sirve para las disfunciones eréctiles en el caso del hombre y es un extraordinario potenciador sexual, ¿no? Pero obviamente, si ustedes se dan cuenta, con la arginina pasó lo mismo. O sea, ¿qué significa? Que todo nutriente que tenga la capacidad de ayudarnos en el proceso circulatorio o equilibrar nuestro, ¿cómo puedo decirle? Nuestro colesterol, además de eso, es un buen estimulador de la libido. ¿Esto qué significa? Significa que el colesterol alto, una de las características que tiene, es que justamente hace que las personas tengan problemas en la libido. Por eso es que este tipo de cosas pueden solucionar los dos problemas. ¿Eso qué significa? Que regularmente, junto con el problema del colesterol alto, también hay un problema de libido en las personas. Bueno, otros efectos que tiene el policosanol es un emulsionador de grasa. Tiende a eliminar las grasas excedentes de nuestro organismo y junto con los fitoesteroles de las semillas de almendra, es un excelente eliminador de las grasas de nuestro intestino. Recuerden ustedes algo, primero la grasa se fija en nuestro intestino y después comienza a irse hacia adentro, ¿no? Si nosotros sacamos el excedente de grasas del intestino, obviamente estamos impidiendo, primero, que esas grasas lleguen a nuestra arteria o que nuestra grasa se localice en nuestro organismo, ¿no? Además de eso, tiene vitamina E, que nosotros sabemos que es un gran cardioprotector, ayuda muchísimo a al corazón, entre otras cosas, por supuesto la vitamina E es excelente para el cerebro, es llamada la vitamina de la juventud. ¿Por qué? Porque es una vitamina que tiende a regenerar todos nuestros órganos internos y una de las cosas que hace es eliminar y combatir las acciones negativas de los radicales libres. Ustedes
o sea, los radicales libres básicamente lo que provocan inicialmente es envejecimiento celular. La vitamina B3, en este caso, ayudan a bajar el colesterol, o sea, a regularlo en realidad, evitan el endurecimiento de las arterias, que es una cosa muy importante. Hay un libro del doctor Matías Rat, que se llama, el título es muy emblemático, dice, el título es ¿por qué los seres humanos se infartan y los animales no? Para sintetizar el libro, él dice que la razón es simple, el animal en estado natural sintetiza, como nosotros sintetizamos la vitamina D, el animal sintetiza la vitamina C, por eso el animal no necesita suplemento de vitamina C, por eso no necesita comer frutas, por ejemplo, el animal. Es más, cuando uno estudia, por ejemplo, lo que se llama el paradigma esquimal es el siguiente. Los esquimales, obviamente, toda su alimentación estaba hecha en base a productos de carne, o sea, ellos comían pez, foca, qué sé yo, lobo marino, etcétera, y consumían grasas, etcétera, y tal vez en algunos casos algunos tipos de algas que se pudieran dar en la zona donde yo estaba. Esa era básicamente su alimentación. Sin embargo, no tenían colesterol. Por eso se les llama el paradigma esquimal. Los esquimales comenzaron a tener problemas con el colesterol en los años 80, cuando se establecieron supermercados en Alaska. Y aparecieron, por supuesto, las grasas refinadas, etc. Piensen ustedes, ellos tenían una alimentación basada en grasas que eran naturales y no tenían problemas, ni siquiera problemas de sobrepeso tenían. Y empezaron a consumir de la misma manera esas grasas y el resultado que tuvieron fue que se terminaron teniendo problemas de colesterol. Y la pregunta era, ¿de dónde sacar la vitamina C que nosotros debemos buscarla en jugo de naranja, kiwi, etcétera? Ellos comían carne cruda, y la carne cruda es rica en vitamina C. Entonces, esa es la razón que esgrime el doctor Matías Rat con respecto a ¿cómo se llama esto? Las razones por las cuales los animales no se infartan. En condiciones naturales, en la actualidad se infartan. ¿Por qué? Porque la mayoría de los animales domésticos están criados y alimentados con alimentos balanceados. Y muchos de esos alimentos balanceados tienen muy pocos nutrientes, los de mala calidad, y los que no, los aditivos, los conservantes, etcétera, etcétera, hacen que estén sometidos a los mismos problemas que tenemos nosotros los seres humanos.